Continuamos nuestra agenda académica con la ponencia Enfoque de Justicia Restaurativa en la actuación de operadores de justicia comunitaria como escenario de intervención. El expositor será Arturo Suárez, abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en políticas públicas, interesado en el campo de los estudios interdisciplinarios en relación con el derecho, la administración de justicia, justicia restaurativa, construcción de paz, gestión integral de conflictos, teoría de las redes sociales y justicia comunitaria en equidad y propias, indígena y afro. Cuenta con experiencia docente, investigativa y en coordinación de proyectos relacionados con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación a políticas de acceso a la administración de justicia y en especial enfocado a procesos de articulación territorial de procesos institucionales y comunitarios. Adelante, señor Suárez. La audiencia del Sexto Congreso Internacional en Prácticas y Justicia Restaurativa le escucha. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos y para todas las personas que han estado conectadas, que han estado participando en las diferentes sesiones, en las diferentes ponencias de este Sexto Congreso Internacional de Prácticas y Justicia Restaurativa. Efectivamente, el propósito de la presentación que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy aborda, digamos, como dos campos temáticos que me parece que ha sido absolutamente afortunado poner a dialogar en el marco de este congreso. Uno es el campo de los estudios en justicia comunitaria, pues un campo de estudios que tiene una trayectoria en América Latina y en otras regiones del mundo de mucho más de 3 décadas, digamos como interés de estudio, como interés académico, pero como fenómeno, pues, tiene una trayectoria de milenios. Y el campo de la justicia restaurativa, que también tiene una trayectoria de unas 3 décadas o 4 décadas, y que hoy por hoy se empieza a visibilizar y que se empieza a posicionar como uno de los temas más importantes en las agendas de reforma a la justicia, como uno de los temas más importantes e innovadores en lo que tiene que ver con repensar el rol de la administración de justicia en nuestras sociedades contemporáneas. Y por ese diálogo entre la justicia comunitaria y la justicia restaurativa, pues quiero agradecerle, por supuesto, a los organizadores del Sexto Congreso. Quiero agradecerle de manera muy especial al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al doctor Tomás Carrasquilla, que tuvo a bien considerar mi nombre para compartir algunas reflexiones en este espacio, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a su Dirección de Política Criminal, a la Organización Internacional para las Migraciones, y en fin, a todos ustedes y a todas las personas que se conectan y que están conformando y configurando, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, una comunidad de discurso en torno a este tema que nos resulta urgente y que nos resulta absolutamente retador. Yo quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy unas reflexiones que hemos venido construyendo a instancias de una unidad académica de nuestra Universidad Nacional de Colombia, que tiene por nombre Escuela de Justicia Comunitaria. Y pues, al interior de la escuela nos damos cita un conjunto de docentes, egresados, estudiantes, practicantes, actores sociales y comunitarios, dirigentes, organizaciones de base, operadores de justicia formal, operadores de justicia comunitaria, y digamos en general se dan cita, como corresponde a una universidad pública como la nuestra, convocar una gran pluralidad de actores para reflexionar sobre sus prácticas, sobre su propio ejercicio intelectual y sobre las posibilidades de transformar el derecho y la justicia hacia una democratización en la sociedad. Y el diálogo que nosotros tenemos al interior de la escuela, pues por supuesto, empieza a generar impactos en distintos diseños institucionales, y eso pues es lo que nos ha permitido contribuir con la formulación y la implementación de ciertas políticas públicas a nivel distrital, a nivel nacional, y particularmente pues en lo que actualmente venimos trabajando, que es a nivel epistemológico proponer un cambio, un giro en la concepción de la justicia en Colombia, y que este giro epistemológico logre permear el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas en materia de justicia. Yo lo que quiero compartir entonces en la mañana de hoy son algunas reflexiones asociadas a este trasegar y básicamente a este diálogo, como ya lo decía, entre la justicia comunitaria como campo de interés y la justicia restaurativa.
En ese orden de ideas, pues quiero plantear un punto de partida, quisiera ubicarme en un punto de partida y es entender fundamentalmente que el modelo de justicia vigente, que lo hemos referido como un modelo de justicia retributivo, es un modelo de justicia con daño. Se basa en la administración del dolor, se basa en la administración del daño, y en este orden de ideas se ha instalado como una narrativa en los distintos actores, no solamente del campo jurídico, sino del campo social en términos generales, se ha instalado la narrativa de que hacer justicia o administrar justicia es hacer daño, es infligir un daño, es a través de una lógica de equivalencias cuantificar el daño que se ha cometido con un determinado conflicto y a partir de la legitimidad del uso de la violencia del Estado, transmitir lo equivalente de ese daño que cometió el ofensor, transmitírselo hacia el ofensor y que él sufra. Entonces entendemos como sociedad civil, entendemos que hacer justicia es hacer daño. Y nosotros creemos y hemos venido defendiendo la postura en la Escuela de Justicia Comunitaria de que ya es necesario que ese modelo caduco, que ese modelo agotado, que no tiene mucho más que ofrecer, empiece a ser transformado y le dé lugar a un modelo de justicia sin daño, en el que entendamos que hacer justicia puede ser entregar beneficios a las partes involucradas en el conflicto, entregar beneficios a la sociedad, entregar beneficios a la ciudadanía, ¿no? Y en esa perspectiva entender que, por ejemplo, la reparación es mucho más satisfactoria que la aplicación meramente de sanciones. Entonces, el punto es que este modelo de justicia que está vigente está en crisis. Y esa crisis pues tiene que ver fundamentalmente con que lo nuevo todavía no alcanza a nacer y lo viejo todavía no termina de morir. Ese es el problema de la crisis y por eso es que a veces entramos en la angustia de no tener la certidumbre frente a un modelo de administración de justicia restaurativo, porque pareciera que todavía no se instala en nuestra lógica, todavía no se instala en nuestro sentido común, y allí es donde necesitamos espacios como estos para entender el lugar precisamente de esta reflexión. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Fundamentalmente que tenemos ciertas claridades, al menos tres. La primera es que corresponde superar la noción que relaciona la acción de la justicia como una acción con daño. Tenemos que dar un paso adelante y superar esa visión de justicia con daño. En segundo lugar, tenemos que reposicionar, tenemos que rescatar el conflicto como la principal unidad de análisis para la intervención. Solemos caer en la trampa de pensar que el conflicto es lo indeseable, porque el conflicto es considerado como la anomalía, el conflicto es el desorden, es lo disonante en el campo social, y tenemos que empezar a visibilizarlo como un conjunto de relaciones, como un patrón sistémico de relaciones en el cual hay intereses, hay posturas, hay temores, hay afectos, hay estrategias de actuación, hay conductas, ¿cierto?, que son las que permiten que las sociedades y las relaciones se transformen. Entonces es recuperar el conflicto como segundo punto de partida. Y el tercer elemento del punto de partida es superar ese mito de que los conflictos únicamente son relaciones interpartes y que vinculan únicamente a dos tipos de actores. Y entonces tenemos, sobre la base de lo que acabo de mencionar, que recuperar el lugar de las comunidades como contextos activos en la intervención. Porque si algo han hecho las instituciones jurídicas del derecho moderno es generar una ruptura a nivel del conflicto, primero que todo llamarlo litigio solamente desde cierta perspectiva, desde cierto enfoque, y disociarlo del contexto en el que acontece. Entonces solamente nos interesa a quienes trabajamos en el campo de la justicia la relación interpartes entre las personas que son directamente contradictorias, y solemos olvidar el lugar de la comunidad y las redes sociales. En este orden de ideas, entonces, sobre esos tres puntos de partida, pues yo quiero enfocar la presentación y bueno, pues entonces arranquemos. ¿Qué quiero hacer en primer lugar? Quiero hacer un abordaje de la justicia comunitaria según cómo la entendemos y según cómo proponemos entenderla, quitando algunos aspectos que podrían a veces distorsionar su forma de ser entendida. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es adentrarme en el campo de la justicia comunitaria y con posterioridad voy a ubicar las continuidades, las tangencias, los encuentros que puede tener efectivamente con la justicia restaurativa. Así pues, la primera pregunta entonces es, ¿qué es la justicia comunitaria y dónde encontrarla? Vamos por partes, ¿qué es la justicia comunitaria? Y tenemos que pararnos en una concepción que
reconoce que la justicia comunitaria es, ojo con esto, es una modalidad de administración de justicia. Es una modalidad de administración de justicia que se basa en el uso de normas sociales, normas que nos van a permitir conectarnos con la base de referencia comunitaria, ¿sí? Mediante las cuales una autoridad, no cualquier sujeto, no cualquier persona, una autoridad con pleno reconocimiento por parte de su comunidad, gestiona conflictos, interviene en los conflictos y producto de esa intervención del conflicto se genera regulación. En primer lugar, estamos hablando del uso de normas sociales, significa que en un procedimiento sumamente formalizado, ¿no? El hecho de que sea comunitario no significa que no sea formal. Las comunidades en uso y en aplicación de sus normas tienen procedimientos sumamente regulados y en ese orden de ideas someter un conflicto al tratamiento de la administración de justicia comunitaria va a producir regulación social. Pero como resultado de esa regulación social, en la perspectiva de lo comunitario, va a generar convivencia, va a generar seguridad y va a producir también la reafirmación de la identidad cultural. Es decir, si los conflictos que yo tengo se resuelven o se gestionan a través de las normas de mi comunidad, lo que yo voy a hacer es reconocer y reafirmar mi adscripción a esa determinada identidad cultural, porque sus normas me corporizan a través de la gestión del conflicto. Entonces, y aquí quiero empezar a marcar algunas distinciones, justicia comunitaria no es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Yo estoy absolutamente convencido de que la justicia comunitaria, entendiéndola como administración de justicia y que integra estos elementos de alta complejidad, el uso de normas sociales, los procedimientos de la comunidad, la presencia de autoridades con pleno reconocimiento comunitario, ¿sí? Pues son mucho más que un mero mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ahorita vamos a hablar de por qué no es un mecanismo, pero quiero decir, no es justicia alternativa. Si nosotros nos paramos en esa perspectiva de lo alternativo, tenemos que señalar que hay una justicia que es la que es una justicia con mayúscula. Se suele caer un poco a veces en la trampa del lenguaje de uso común, es decir, la justicia tradicional y tratar de asociar esa idea de justicia tradicional con justicia retributiva, que es la justicia judicial. Y pareciera que si esa es la justicia con mayúscula, la que importa, la que vale, entonces la justicia comunitaria sería la alternativa a esa justicia. Y de lo que vamos a hablar precisamente es de que si acaso la justicia judicial es una justicia mucho más reducida en sus capacidades y en su ámbito de aplicación. Y entonces, en este orden de ideas, a mí me interesa mucho traer a colación un planteamiento que el profesor Edgar Ardila trae en su tesis doctoral. De hecho, su tesis doctoral se titula De la justicia judicial a la justicia comunitaria. Es el tránsito de ese modelo de justicia judicial, que no es otra cosa que la guerra por otros mecanismos, a través de otros medios, transitar de ese modelo de justicia judicial al de la justicia comunitaria. Entonces pareciera que esta idea de que eso es justicia alternativa se nos empieza a desmoronar. No es justicia informal. El hecho de que no se administre justicia con base en las normas del derecho no significa que sea una justicia que carece de formalidades. Como acabé de mencionar, es una justicia que se basa en normas sustantivas que están presentes en el justo comunitario y en la identidad cultural. Y el hecho de que no sean normas jurídicas o producidas por el legislativo no significa que sean normas informales o con menor formalidad. En los casos de la justicia indígena, por ejemplo, veremos que es una justicia profundamente situada en unos procedimientos y en unos rituales que le dan forma y que le dan sentido al proceso mismo de la administración de justicia. Entonces, no es justicia informal. Y mucho menos no es una justicia de menor calidad que se le ofrece a los pobres. No es la justicia que le damos a quienes no pueden pagar un abogado, a quienes no pueden ir al estrado judicial. Eso no es justicia comunitaria. El problema realmente es que buena parte de las políticas que el Estado formula para desarrollar justicia comunitaria sí se basan en estos criterios. Y entonces a veces pareciera que la justicia comunitaria que se nos ofrece y que se promueve desde ciertas políticas públicas, sí es una justicia que pareciera ser menos importante, a la que no se le hace una inversión presupuestal adecuada, frente a la cual existe una lógica de subalternidad hacia los operadores de este tipo de justicia. Entonces, como son operadores de justicia comunitaria, pareciera que son de menos nivel, de menos categoría. Y entonces el juez, que sí es un jurisconsulto, que ha pasado por una facultad de Derecho y que está inmerso en toda esa lógica
de la justicia judicial y en buena parte de esa justicia retributiva, ese es el que es importante. El otro operador de justicia, no, ese es un indeseable. Y eso es un problema porque nos hace perder de vista los enormes potenciales que tiene y ofrece la justicia comunitaria. Pero muy bien, ¿dónde encontramos la justicia comunitaria? Al menos voy a plantear la experiencia colombiana. Nos permite encontrar la justicia comunitaria al menos en dos perspectivas. Una, la que tiene un origen en el Estado, y otra que es la que tiene un origen en la propia comunidad. Ambas son justicia comunitaria porque se refieren al mismo tipo de definición que mencioné hace un instante. La justicia comunitaria de origen estatal es la que vamos a encontrar, por ejemplo, creada a partir de la Constitución de 1991 como justicia de paz, jurisdicción especial de paz, en la que están los jueces de paz, que es una figura que incluso nace en el Perú y es una que en el Perú está mucho más arraigada. Primero fue un fenómeno social, indígena y campesino, que fue reconocido en la Constitución peruana. En Colombia primero se crea la institución de la justicia de paz en la Constitución y luego a partir de esa creación normativa empieza a tener un lugar en nuestra práctica social. Y la conciliación en equidad que se crea, digamos, con la Ley 23 de 1991, pero que por supuesto se dialoga perfectamente y se corresponde perfectamente con el espíritu de la Constitución de 1991. Esas son justicias comunitarias que son de origen estatal. Pero existen también las justicias comunitarias que nacen del seno de la propia comunidad. Y allí vamos a encontrar, en primer lugar, a la más reconocida de todas, seguramente, la justicia indígena. Vamos a encontrar también a los consejos comunitarios de las comunidades afro, que también administran justicia sobre la base de sus propias normas y de sus propias autoridades. Y vamos a encontrar también formas de justicia campesina o formas de justicia administrada por autoridades veredales. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos campos interesantes para ubicar en dónde está la justicia comunitaria. Y si nos vamos a dar cuenta, realmente, si lo viéramos en un mapa geográfico, un mapa de Colombia, veríamos que la mayor cantidad, la mayor extensión territorial de nuestro país se regula a través de las formas de la justicia comunitaria y solamente ciertas regiones, particularmente las regiones del centro, de la región andina, de los grandes polos de desarrollo alrededor de las ciudades, son las que se regulan a través de la justicia en derecho, pero la justicia comunitaria pareciera tener mucha más vigencia en nuestro país si lo contrastáramos pues con los mapas, ¿no? Entonces, aquí el asunto es el siguiente. Claro, la encontramos allá, la encontramos en la justicia de paz, en la conciliación, en la justicia indígena, en los consejos comunitarios. Y la pregunta que se hacen los juristas y que muchas veces la sociedad se hace es, bueno, pero ¿qué efectos tiene? Vamos a ver, en esos contextos comunitarios, los efectos están garantizados porque se instrumentalizan sus normas a través de operadores de justicia comunitarios y producen resultados en regulación, en concordia, en convivencia comunitaria. Es decir, en el campo comunitario la eficacia y el reconocimiento pues es total. Pero el problema empieza a ser cuando desde el Estado queremos saber cuál es el reconocimiento de los efectos jurídicos de esta modalidad de administración de justicia. Y entonces, pues bueno, pues de la justicia que nace en el Estado, la discusión está más o menos zanjada y es bastante sencilla. Las decisiones que se adoptan a instancias de un juez de paz o a instancias de un conciliador en equidad, pues tienen las características del tránsito a cosa juzgada y prestan el mérito ejecutivo, el acta de conciliación y el acuerdo conciliatorio que construyen las partes a instancias del operador de justicia comunitaria, pues tiene un reconocimiento de efectos jurídicos que es bastante sólido desde la perspectiva de eso, tránsito a cosa juzgada, mérito ejecutivo. El asunto es, bueno, y entonces la justicia que no crea el Estado, sino que nace en el seno de las propias comunidades, ¿cómo podemos encontrar que hay algún tipo de reconocimiento de efectos jurídicos? Pues vamos a ver, por vía constitucional no se creó la justicia indígena, sino que se le reconoció. Se dijo, oiga, esta justicia existe y esta justicia tiene la capacidad de regular. Y entonces constitucionalmente se crea la fórmula de la jurisdicción especial indígena. La jurisdicción especial indígena es una fórmula de reconocimiento.
Si alguien quiere estudiar la justicia propia de los pueblos indígenas y solo se ocupa de estudiar lo que la Corte Constitucional ha dicho a través de sus sentencias y las decisiones constitucionales para el reconocimiento de los efectos, está estudiando solamente la dimensión más superficial, porque la justicia indígena es la que acontece al interior de la comunidad sobre la base de sus normas, procedimientos y autoridades. Si yo me quedo estudiando solamente la jurisdicción especial indígena, no voy a conocer la justicia propia indígena. Eso debe ser pues, claro para todos y para todas. ¿Qué pasa con los consejos comunitarios afro? Que hay un debate porque la Constitución no creó una jurisdicción especial para los pueblos negros, palenqueros, raizales o afrodescendientes. Sin embargo, por vía interpretativa, el artículo 55 transitorio de la Constitución crea o concibe la figura de los consejos comunitarios y les reconoce la capacidad de producir sus propios reglamentos y elegir a sus propias autoridades. Y tendríamos entonces, por ejemplo, dos de los elementos de la definición de justicia comunitaria: normas sociales, normas comunitarias que vertebran y estructuran el sentido de la comunidad, y autoridades con pleno reconocimiento por los actores comunitarios. Sin embargo, a nivel del reconocimiento de los efectos jurídicos, pareciera que todavía hay un debate por dar ahí. Y vamos a ver a continuación que hay algunas posibilidades que se ofrecen frente a ese debate. Pero ya lo vamos a plantear. Miremos entonces las formas de justicia campesina o autoridades veredales. Uno diría, así pues, acercándose como con cierta curiosidad, uno diría, bueno, pero ¿dónde encuentro que las formas de justicia campesina tengan algún tipo de reconocimiento y de efectos jurídicos? Entonces pareciera que esa categoría tan amplia no nos sirve y nos va a tocar descender un poco más a entender cuáles son esas experiencias concretas, porque ese conceptico de formas de justicia campesina de autoridades veredales empieza a abrirse, ¿no?, como en un abanico de posibilidades maravillosas. Pónganle atención. Encontramos el quehacer de las juntas de acción comunal. Encontramos, por ejemplo, el quehacer de las comunidades de paz. En zonas de conflicto armado, las comunidades que se han declarado como comunidades de paz administran su propia justicia. Ese es el propósito que tienen, ¿no? Las zonas de reserva campesina, de más reciente creación, que también son una apuesta por construir o configurar zonas de autonomía en torno a la regulación de sus normas, de sus conflictos, etcétera. Los líderes religiosos, es innegable que en las zonas campesinas, en las zonas veredales, donde muchas veces no llega el Estado, lo que hay es una iglesia, ¿sí? Y no solamente una iglesia católica, hay iglesias evangélicas que son las que aglutinan la capacidad regulatoria que tiene la comunidad, toman decisiones, la gente le lleva los conflictos a un líder religioso: pastor, ayúdeme, tengo un conflicto con mi esposa, con mis hijos, etc. Y no solamente sería un fenómeno rural, también en las ciudades acontece la capacidad regulatoria de los líderes religiosos. Y desde luego la capacidad regulatoria que cuentan educadores y maestros. Vuelve y juega. En muchas veredas, en muchos corregimientos de Colombia, en donde no hay un inspector de policía, en donde no hay un juez, hay un establecimiento educativo rural, y allí se aglutina también toda la posibilidad de generar regulación comunitaria. ¿Y quién es la autoridad que administra justicia? En muy buena parte de los casos son los docentes, porque son el único referente de autoridad que se configura con la suficiente legitimidad y reconocimiento por parte de los actores comunitarios, indudablemente. Entonces, fíjense que aquí la cosa se pone mucho más interesante, porque pareciera que no es un asunto pues de categorías generales, sino que nos toca adentrarnos a entender pues las prácticas concretas. Y entonces volvamos ahora sí con esta idea del reconocimiento de los efectos jurídicos, a ver si sigue siendo algo como tan indeterminado. Pues vamos a ver que, por ejemplo, desde esta justicia que ofrecen las juntas de acción comunal, vamos a encontrar que el Estado, a través de la ley 743, que es la ley de juntas de acción comunal, les reconoce la capacidad de configurar los comités de convivencia y conciliación, y a través de esos comités les reconoce la conciliación comunal. Pues no es por vía constitucional, pero por vía legal les reconoce efectos a esa conciliación comunal. Y aquí entonces pasa algo. ¿Se acuerda que yo les decía que los consejos comunitarios afro tenían un debate porque no se sabía si eran autónomos en su reconocimiento o habían posiciones encontradas? En algunas zonas del país, en algunos territorios del Bajo Atrato, en algunos territorios, por ejemplo, del Pacífico Nariñense, en Tumaco, algunos consejos comunitarios afro se han constituido como juntas de acción comunal para obtener ese reconocimiento de efectos jurídicos.
Eso, por supuesto, trae conflictos al interior, porque las autoridades propias de la comunidad no siempre son el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pero eso es asunto de otra conversación, pero es un debate muy importante que el país tiene que asumir y que tiene que afrontar con prontitud. Ahora, las comunidades de paz, por ejemplo, también han reconocido, se han constituido en juntas de acción comunal y por esa vía han obtenido el estatus, pues, de reconocimiento de efectos jurídicos, y algunas zonas de reserva campesina también. Sin embargo, hay un concepto en el que venimos trabajando desde la Escuela de Justicia Comunitaria, y es que a instancias de los sistemas locales de justicia, que son una política pública de acceso a la justicia que se construye en perspectiva territorial, hemos venido impulsando la creación de terminales rurales de justicia que tienen una lógica de atención e intervención de conflictos, en la que se articulan las juntas, en las que se articulan estos líderes religiosos, los presidentes, los educadores, es decir, las personas que tienen esa condición de autoridad. Y a esa experiencia también me gustaría mucho que le pusieran atención, porque ya hay varias regiones del país, el Piedemonte Llanero en Arauca, el Catatumbo, la zona del Putumayo, pues la perla amazónica por los lados de Puerto Asís, donde ya empiezan a configurarse terminales rurales, en Puerto Gaitán, en el Meta, en el nordeste antioqueño, municipios como Amalfi, Remedios, en Dabeiba. Bueno, ya existen ya sistemas locales que cuentan con terminales de justicia rural y es bien interesante la experiencia. Pero finalmente, todos estos actores también tienen una característica común, y es que todos desarrollan procesos de intervención de conflictos en la modalidad de mediación. Y la mediación sí que cuenta hoy por hoy con reconocimiento de efectos jurídicos. Y es muy interesante el concepto de mediación porque nos permite hacer ese diálogo entre lo comunitario y lo estatal sin tener que someter a la intervención de los conflictos comunitarios a formalidades impuestas y un poco postizas desde la lógica estatal. ¿Qué es lo que quiero señalar con eso? Que por ahí, donde ustedes están viendo esos cuadritos azul y anaranjado, encontramos la mayor riqueza que tiene nuestro país, y seguramente si lo exploramos en otras latitudes en Latinoamérica, la mayor riqueza de la administración de justicia, la gestión de los conflictos. Nuestras sociedades no se desintegran, no porque el derecho tenga un papel cohesionador, sino porque las prácticas de la justicia restaurativa, perdón, de la justicia comunitaria, que muchas veces son restaurativas, logran producir resultados absolutamente dicientes. Mire, permítanme manifestar algunas cifras, ¿no? Estadísticas de la justicia de paz, de los jueces de paz. 94% de las decisiones de los que se toman en la justicia de paz se hacen a través del mecanismo de conciliación en equidad. Solo el 6% acuden al fallo en equidad. Nos decía el coordinador de la Casa de Justicia de Agua Blanca, en Cali, que la eficacia de las actas de la conciliación en equidad está por encima del 90%. Si vamos a analizar, por ejemplo, la justicia indígena, en la justicia indígena existe un 100% de atención a los casos que se presentan. Y no es para menos, la justicia indígena no puede dejar de atender ningún caso. No puede negarse a administrar justicia, porque la justicia indígena es parte de la esencia de la convivencia de la comunidad. Si no se administra justicia comunitaria ante un conflicto, la comunidad se desintegra. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que ocurre con la comunidad Nasa. La comunidad Nasa tiene una experiencia invaluable para toda América Latina en lo que tiene que ver con atención de casos, ¿no? Y no solamente con la atención de casos, sino con ofrecer la respuesta además al 100% de los casos que llegan a su conocimiento. Pensemos en la sociedad Wayuu. La sociedad Wayuu tiene un sistema de administración de justicia que es vital para la supervivencia cultural. Si no se administra justicia y si no se atiende oportuna e integralmente los conflictos a través de la acción de los Puchipu, pues la sociedad Wayuu se desintegraría a través de los mecanismos, ahí sí, desregulados, que podrían conducir a la guerra y que podrían conducir a las muertes y a las venganzas de sangre. La justicia que hace el Puchipu es fundamental para la estructura de la comunidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en clave de justicia indígena, si uno va a pensar la justicia indígena solamente como el fuete o el cepo, pues eso sería pues una visión absolutamente reduccionista, ¿no?, de lo que es la justicia indígena. La justicia indígena, como les digo, es mucho más profunda y mucho más rica. Pero hablemos de la justicia de los consejos comunitarios afro. En investigaciones recientes que pudimos hacer, nos dimos cuenta que los consejos comunitarios que tenían más fortaleza en sus autoridades
comunitarias fueron los que de manera más sólida pudieron enfrentar el fenómeno de la violencia. En cambio, en los consejos donde habían fragilidades o conflictos internos que no permitían que sus autoridades comunitarias administraran justicia, llegó el paramilitarismo y arrasó. Entonces, el papel pues de la justicia comunitaria en los consejos comunitarios afro es fundamental y nos ha resultado, digamos, como muy ilustrativa de la importancia de la justicia, de la administración de justicia, para entender qué es lo que pasa con esas comunidades que resisten a la violencia en distintos rincones del país. Pues muy bien, sigamos entonces adelante. Ya vimos más o menos qué es la justicia comunitaria y dónde podemos encontrarla. Pero ¿cómo proponemos entender la justicia comunitaria? Ya mencioné esto de manera muy reiterada, entonces esto quizá lo podemos pasar rápidamente, pero 3 elementos definitorios de la justicia comunitaria para no caer en la trampa de reducirla al mero mecanismo alternativo. Primero, la noción de comunidad. ¿Y dónde encontramos la noción de comunidad? En la identidad cultural, basada en normas sociales compartidas, ¿no? En segundo lugar, al concepto mismo de administración de justicia. Esto es un concepto institucional que da cuenta de esa regulación que se produce con la justicia comunitaria. Estamos hablando de comunidad, entendida como normas, como identidad cultural, y estamos hablando de justicia comunitaria no solamente como solución pacífica de conflictos o solución alternativa, no, estamos hablando de administración de justicia con un peso institucional muy fuerte y muy marcado. Y en tercer lugar, entendemos la justicia comunitaria como un proceso social en el que se involucran los distintos actores del poder social, los distintos nodos del poder comunitario que le permiten efectivamente entender cómo se producen sus normas y cómo se transforman sus normas. En este orden de ideas, pensamos la justicia comunitaria como una justicia en red, que actúa en red, desde el mismo conciliador o desde la misma autoridad, desde el mismo presidente de una junta de acción comunal, hasta la autoridad indígena, que debe articularse con todos los vectores de poder para dar y ofrecer efectivamente respuestas que sean sostenibles y que sean oportunas y satisfactorias a todos los sujetos involucrados. Entonces, en resumen, hablamos de normas sociales, identidad, y desde allí leemos la conflictividad. Hablamos de regulación social, intervención de conflictos, y por eso el lugar de la autoridad como el actor que administra justicia, y hablamos de los actores del apoyo social y las relaciones de poder que finalmente son el escenario en torno al cual las comunidades, todas las comunidades, sostienen sus dinámicas de interacción e interrelacionamiento. Pues muy bien, entonces ahora entendamos el sentido de las políticas en justicia comunitaria. El profesor Edgar Ardila ha trabajado, por ejemplo, 6 tipos de apuestas frente a la justicia comunitaria. Y, digamos, aquí empieza a ilustrarse algunos de los aspectos que ya he venido mencionando. Por ejemplo, una apuesta importantísima por la convivencia, que tiene que ver con la construcción del tejido social y la cohesión en torno a la intervención del conflicto para que no haya desintegración precisamente de los distintos factores que configuran la comunidad. Y aquí podemos observar, por ejemplo, esta imagen me resulta muy importante, es la acción de los conciliadores en equidad en los terminales de justicia rurales en una vereda de Tame, Arauca, en la cual alrededor del terminal de justicia se aglutina la comunidad, porque son comunidades que tienen necesidades de justicia continuas, y gracias a que existe el terminal de justicia logran efectivamente mejorar sus niveles y características de la convivencia. Una segunda apuesta sería la del empoderamiento y la autonomía, y tiene que ver con que cuando se trabaja desde la justicia comunitaria, se exaltan, se visibilizan y se reafirman las normas que son propias, no las normas que causan dependencia, que son externas y que son ajenas, que desconocen los contextos. Aquí, sencillamente, la imagen, que por cierto es la imagen que representa este pin, no sé si lo alcanzan a ver, es el símbolo de la justicia comunitaria que se ha venido posicionando, que no es el símbolo del martillo, no es el símbolo de la justicia judicial, sino es el símbolo de una justicia que escucha, que entiende y que evalúa los conflictos desde la perspectiva de las normas propias. Por eso las manos sobre este bastón que expresan la escucha del Putchiput, del palabrero Wayuu. Ese que es pues el símbolo de la justicia comunitaria y nos da cuenta de cómo la justicia comunitaria produce empoderamiento y autonomía.
También, desde luego, una tercera apuesta con la que uno puede jugar en clave de justicia comunitaria es las apuestas de identidad y pertenencia. Si los conflictos los gestionamos con base en mi autoridad y con base en mis normas sociales, yo me reafirmo como parte de mi comunidad. Y en ese orden de ideas, pues, por ejemplo, esta imagen de la comunidad de Tagachí en el medio Atrato, hay a unas pocas horas de Quibdó, en donde el proceso de gestión de conflictos permite efectivamente la reafirmación de esos lazos con lo territorial, con lo local. La apuesta de integralidad, esta sencillamente es una imagen de un terminal de justicia en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, cómo los actores que configuran el terminal se reúnen para hacer un análisis de cuáles son los factores internos y externos que determinan los conflictos, para pensar cuáles son las necesidades de justicia que deben ser satisfechas, y cómo los mismos actores del terminal, en este caso a instancias de la Junta de Acción Comunal, la vereda Planas de Puerto Gaitán, gestionan y administran, gestionan los conflictos y administran justicia. Y una apuesta fundamental de acceso a la justicia. A través de la justicia comunitaria se puede garantizar acceso a la justicia, sí, porque usted puede garantizar el goce efectivo de los derechos en clave de comunidad. Y entonces, pues ahí tenemos la expresión más clara de la justicia indígena, de cómo actúan para el amparo integral y efectivo de los derechos. Hay una sexta apuesta que a mí me parece que está ahí presente, es la que más le interesa al Estado. Pareciera que las otras, que son realmente fascinantes y profundas, no le interesan tanto al Estado, pero al Estado le interesa mucho esta última, que es la descongestión judicial, porque, como decía, la justicia comunitaria logra estar en donde no está la justicia del Estado. Por esa razón, la descongestión judicial implica, pues, la ampliación de la oferta, pues, en la administración de justicia. Y en este escenario, entonces, pues vale la pena, ahora sí, teniendo claros estos elementos de la justicia comunitaria, que empecemos a hablar de justicia comunitaria y justicia restaurativa. ¿Cuáles son esas continuidades y cuáles son esos encuentros? Naturalmente aquí ya se ha trabajado, se ha mencionado bastante, pues las características que entendemos en la justicia restaurativa. Yo simplemente quiero resaltar algunas para conectar y ver cómo hay continuidad precisamente entre la comunitaria y la restaurativa. Hemos mencionado y hemos estudiado a profundidad que la justicia restaurativa no se basa en el delito, sino en el concepto de daño, en el concepto de responsabilización, en pensar las relaciones a futuro. Precisamente como se basa en el concepto de daño, pues se concentra en la reparación, es lo que produce la justicia restaurativa, debe producir reparación. La justicia restaurativa se concentra en hablar en torno a la dimensión intersubjetiva de las partes en conflicto, pero también involucra lo comunitario. Se habla de que la justicia restaurativa se inscribe dentro de un modelo de administración de justicia constructiva y que desde ahí satisface necesidades humanas, colectivas, ¿cierto?, con bienes que no necesariamente son jurídicos. No solamente administra respuestas a través de bienes jurídicos, sino también de bienes extrajurídicos. Estas características de la justicia restaurativa, entonces, veremos cómo podrían dialogar con las características de una justicia comunitaria. Y es que la justicia comunitaria, como ya lo he mencionado, desde la perspectiva del ámbito de lo comunitario, se concentra en el conflicto, no en el litigio. A la justicia comunitaria no le interesa la dimensión litigiosa de la relación, sino la dimensión conflictiva. El conflicto como un fenómeno que puede ser analizado y que puede ser transformado en la medida en que se intervienen los intereses, las relaciones, etcétera. ¿Permite la reparación? Por supuesto. La justicia comunitaria no es una justicia que se base en la aplicación de sanciones. Ocasionalmente, por ejemplo, la justicia indígena trabaja sobre sanciones, pero no es la perspectiva que utiliza la justicia indígena. La justicia indígena siempre piensa primero en cómo se reparan los daños, cómo se sana el tejido de la comunidad, y a partir de eso, por ejemplo, el cohete o el cepo no son sanciones en el sentido físico que se interpretan en Occidente, sino que son formas de curación o de sanación frente a ciertos males o ciertas enfermedades. Pero también pasa en la justicia campesina. Lo más importante no es quién cometió el daño, sino cómo resolvemos los daños que esa persona cometió. Luego vemos qué hacemos con la persona, si lo ponemos a trabajar, a restituir, con trabajo comunitario que compense, pero lo primero es reparar, ¿no? Esta justicia comunitaria también parte de la lógica de ser un modelo constructivo y además de ser un modelo consensual. En esto son casi idénticas a la justicia restaurativa. Como trabaja con las normas sociales, pues la justicia comunitaria es el lenguaje de la comunidad.
Yo realmente lamento mucho cuando algunos operadores de la justicia en equidad, que es esta modalidad de la justicia comunitaria que se crea desde el Estado, terminan con el Código Civil debajo del brazo, o con la ley de arrendamientos, o con la ley de propiedad horizontal, porque ahí empiezan a hablar un lenguaje que no es el de la comunidad, sino es el lenguaje del Estado, desde luego. La justicia comunitaria involucra a los sujetos, tiene un efecto comunitario. También reconocemos que la justicia comunitaria no puede únicamente concentrarse pues, en la contradicción entre individuos. Hay una metáfora que se suele utilizar mucho en este campo, y es que cuando hay un conflicto entre dos vecinos por una fuente de agua, por el acceso a una fuente de agua, la justicia judicial se pregunta cuál es el problema que hay entre ustedes dos y cómo podemos resolverlo. La justicia comunitaria primero debiera preguntarse por qué en este municipio existen conflictos por el agua. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que las personas de una vereda tengan que tener que enfrentarse por el agua? Esa es la primera pregunta que se hace la justicia comunitaria. Luego entiende el contexto normativo, luego entiende las implicaciones sobre las partes, y cuando construye la decisión no es solamente para satisfacer a los dos, porque claro, yo podría ofrecer una respuesta en justicia aparentemente comunitaria que solamente satisfaga a los dos. Entonces usted accede al nacedero de agua y tales días y luego yo. Pero si eso implica dejar a otros actores de la comunidad sin agua, entonces eso no es justicia comunitaria. Eso si acaso será un tipo de arreglo transaccional, pero no es justicia comunitaria, porque deja por fuera y puede causar impactos negativos frente a otro tipo de actores sociales. Y finalmente, pues también obviamente la justicia comunitaria no ofrece respuestas judiciales, aunque, como ya lo vimos, puede dialogar, y muchas veces la justicia comunitaria quiere tender puentes para dialogar con la justicia del modelo judicial. Qué bueno fuera, ¿no? Que esto se lograra, pero a veces todavía persiste un poco la idea de que esto es una justicia de menor calidad para gente pobre que no va donde un abogado. Entonces, a veces desde el campo judicial se le cierran mucho las puertas a la justicia comunitaria. Pero fijémonos que lo que quiero resaltar es cómo hay tantas continuidades y tantos encuentros entre estas modalidades de justicia. Y no es gratuito, es que ambas justicias comparten la misma preocupación por no concentrarse en causar daño, no ser justicias aflictivas, no administrar el dolor, sino que se concentran naturalmente en pensar el futuro y en que las relaciones sociales sean fortalecidas y que la interacción social y las comunidades se integren y cohesionen en torno al conflicto. Entonces, fíjense, por ejemplo, que un elemento central aquí es que para ambas el conflicto es el espacio natural de intervención, no es un problema. El conflicto no es el problema, pues qué lío, me tocó atender un conflicto. No, al contrario, el conflicto es el contexto en el cual se da la interacción, y tramitar, trabajar, abordar ese conflicto, manejarle, darle curso, es el propósito de ambos tipos de justicia. Entonces, esta interacción entre las justicias en doble vía nos plantean unas apuestas chéveres, nos plantean unas apuestas interesantes. Primero, en un primer sentido, que la justicia comunitaria sea restaurativa. Hay experiencias, y tengo que decirlo, hay experiencias en las que la justicia comunitaria no siempre es restaurativa. Y eso suele ocurrir cuando las normas sociales que están a la base de las comunidades, por ejemplo, privilegian o prefieren o movilizan principalmente discursos retributivos. Pues eso pasa, hay mucha gente que cuando alguien es capturado cometiendo una conducta reprochable, la gente prefiere que lo muelan a palo, que le den algo, que además es un eufemismo feísimo, que no me gusta, eso de la paloterapia. La gente dice, no, es que hay que darle paloterapia porque si lo lleva a la justicia lo sueltan y tal. Pues claro, hay normas sociales que están ancladas en la identidad cultural de los colombianos y las colombianas, en las que a veces se privilegia precisamente esa idea del castigo y de la retribución. Pues la justicia comunitaria debe procurar siempre ser restaurativa, precisamente porque para eso está dispuesta de la manera en la que la hemos presentado, no para ser un mero mecanismo alternativo a lo que pasa en el juzgado, sino para que sea un modelo que permite la transformación social. Por eso hablábamos de redes como uno de los ejes o de los énfasis más importantes sobre los cuales se sustenta la justicia comunitaria. La justicia comunitaria debe ser transformadora. Entonces, si tengo una comunidad de base que tiene normas sumamente arbitrarias o antidemocráticas, a través de procesos de justicia comunitaria, debiera poderse interpelar esas normas que son antidemocráticas y
transformarse en el marco, pues, de la evolución y del cambio social de todas las sociedades. Y creo que ahí hay un punto importantísimo para ponerle un plan de trabajo a la justicia comunitaria. La justicia comunitaria debe ser restaurativa. Y de doble vía, la justicia restaurativa debiera ser una institución comunitaria. Hay mucha justicia restaurativa que se hace sin el vínculo de autoridad comunitaria que muchas veces se requiere. Sí, hay facilitadores, hay ONGs, hay gente que trabaja mucho este tema, pero no son necesariamente autoridades de las propias comunidades. Eso, ojo, puede generar dependencias, puede generar pues cierta subalternidad en torno al facilitador o a la ONG que moviliza los procesos, pero no hay un arraigo necesariamente con las dinámicas regulatorias y de la identidad comunitaria. Y entonces eso hace que a veces los procesos de justicia restaurativa duran lo que dura el contrato del operador. Y eso puede ser un poco difícil. Qué bueno fuera pensar una justicia restaurativa que actúe como una institución comunitaria, que produzca regulación en la perspectiva en la que la justicia comunitaria nos invita a pensarlo. Creo que ese es un plan de trabajo chévere, hacia allá podemos avanzar. Creo que hay discusiones que tenemos que dar en nuestro país y precisamente la invitación es a que estos dos campos que pareciera que en el papel están como tan distantes, tengan y encuentren cada vez más vasos comunicantes para su interacción y propuesta. Yo dejaría por ahí esta intervención. Tendría otras cositas que compartir, pero realmente en este momento me parece que el mensaje que yo quería transmitir, pues fue transmitido, y si hay preguntas o inquietudes sería fantástico poder interactuar. Solamente un último comentario que no quiero dejar pasar. Tomás Carrasquilla en su intervención del primer día mencionó esta frase, este epígrafe, yo quiero leerlo concretamente. La impaciencia de una persona y su humor proceden a veces de que ha estado demasiado tiempo de pie. No discutas su humor ni su estado de ánimo, ofrécele un asiento. La gente necesita respuestas, pero ojalá las respuestas fueran asientos que uno le ofrece a la gente que sean cómodos, no sillas incómodas, no las sillas, es que eso es lo que hay, esto es lo que yo le puedo ofrecer en justicia. Usted verá si se adecua, usted verá si se siente cómodo ahí, pero eso es un taburete sin espaldar, eso no satisface mis necesidades. Yo tengo un conflicto y necesito que mi conflicto sea resuelto y que a través de resolver ese conflicto se me satisfagan necesidades. Yo creo que con la justicia comunitaria podemos permitirle a la gente que se siente en sus propias sillas, las que les gustan, las que les ofrecen comodidad y las que le mejoran ese dolorcito de espalda con el que llegaron ante nosotros. Muchísimas gracias. Doctor Arturo Suárez, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos un par de preguntas, si usted tiene a bien respondérnoslas, porque todavía tenemos un pequeño espacio, unos 10 minutos. La primera de ellas es, entonces, el gran reto es posicionar a la justicia comunitaria para que no sea considerada como una justicia de personas para bajos recursos. Claro, esa pregunta es fantástica. La justicia comunitaria tenemos que posicionarla y para posicionarla tenemos que visibilizarla. Esta justicia, en el planteamiento del profesor Ardila, no es que haya dejado de existir desde las comunidades originarias, desde las sociedades tradicionales y originarias en nuestra América, no es que hayan dejado de existir porque llegó la conquista, la colonia, el Estado republicano e instaló una justicia judicial. Lo que nos plantea el profesor Ardila es precisamente que esa justicia nunca dejó de existir, pero que estuvo eclipsada, estuvo oculta bajo el velo de la juridicidad estatal. Y por supuesto que hubo campañas muy fuertes para que no se expresara esa justicia comunitaria. Con la Constitución del 91 lo que estamos haciendo es empezando a correr ese velo y a darnos cuenta de que siempre estuvo ahí en los barrios, a que siempre estuvo ahí en los movimientos sociales, a que siempre estuvo ahí en las comunidades campesinas, a que todavía está vigente en buena parte de nuestras ciudades, porque también pareciera que es una cosa distante, ¿no? Qué bonito, qué romántico, pero eso es impracticable en una gran ciudad. Pero siempre ha estado ahí. Visibilizarla es el primer paso para posicionarla y entenderla como una justicia de calidad, una justicia
integral y una justicia completamente eficaz. Claro, necesitamos para eso, y el reto, creo que la pregunta es hermosa porque nos plantea que el reto no es simplemente decir, ahí está, qué bueno, qué pintoresco que es este fenómeno de la justicia comunitaria, sino es cómo nosotros desde nuestros lugares de incidencia, desde nuestras organizaciones, si yo soy un educador y estoy en un establecimiento educativo, si yo hago parte de una comunidad de fe, si yo estoy vinculado a dinámicas de propiedad horizontal en mi conjunto residencial, o si yo hago parte de una organización juvenil, y cómo desde mi lugar de incidencia yo me apropio de esa forma de administrar justicia para que se gestionen los conflictos de mi comunidad sobre la base de ofrecerme una justicia a la medida de mis necesidades, pero también cómo dejo de entender, y este es un mensaje para los tomadores de decisiones en política pública, es un mensaje que tiene que ver con que esta justicia no puede ser una justicia de voluntarios. Permítanme, me explico. No es simplemente ir y promover, vamos a dar un diplomado de formación a conciliadores y pongo un cartel a la entrada de la iglesia o a la entrada del centro de salud o en la alcaldía o en la casa de justicia. A ver, ¿quién quiere ser conciliador en equidad? Venga, que vamos a ofrecer un diplomado de formación. Y entonces llega algo, cualquier voluntario, sino que lo que termina ocurriendo ahí es que, como son personas voluntarias, el nexo de constituirse como autoridad en la comunidad puede que no exista, su liderazgo social puede no estar tan fortalecido, y entonces vamos a tener personas que a los 2 años o antes empiezan a dejar de participar en estas dinámicas. Y claro, tiene también que ver con que, como se considera que es una justicia informal y que es una justicia para gente pobre, voluntaria, entonces no hay que darle presupuesto público a las políticas que la fundamentan. Entonces también está dentro de ese ámbito es cómo fundamentamos políticas públicas que tomen en serio la justicia comunitaria, o cómo hacemos incluso para que las justicias indígenas no sean soslayadas por la justicia estatal. No, si está muy bueno lo que ustedes tienen aquí en su comunidad, pero lo que vamos a hacer es que ustedes se formen como conciliadores. Pues si ya tienen autoridades comunitarias de la justicia propia indígena, que es una justicia de milenios, y venimos a ofrecerles que no, que más bien se formen como conciliadores, pues lo que hacemos es perder el potencial transformado. Entonces, el reto es hermoso, pero es un reto en el que llevamos caminando 25 años y ahora hay que seguir caminando. Y yo creo que de la mano de la justicia restaurativa, la justicia comunitaria puede fortalecerse mucho, la justicia restaurativa puede aprender mucho también, y digamos en esa perspectiva el país puede encontrar una justicia que realmente le permita transitar de tanta conflictividad irresoluta a una conflictividad que nos integre socialmente. Perfecto, doctor Arturo. Vamos con una segunda pregunta. ¿Debería constituirse una jurisdicción especial comunitaria para que esta no sea una justicia alternativa? Yo creo que más que una jurisdicción especial, lo que ya tenemos en este momento con la Constitución del 91 es que el velo, más bien el mito del monismo jurídico, el mito de que el único que administra justicia es el Estado, ya por lo menos ya ese velo se cayó. Algunas personas todavía se niegan a ver que ese velo cayó, pero el velo ya cayó. La Constitución nos está diciendo, ojo, el Estado no es el único que puede administrar justicia desde la rama jurisdiccional. La justicia se administra también en las comunidades, es lo que nos dice la Constitución. Entrar a crear una jurisdicción especial para toda la justicia comunitaria sería tratar de enmarcarle y decir, venga, yo sé que usted existe como fenómeno en la sociología jurídica, en el marco del pluralismo jurídico, ¿no? Y lo que voy a hacer es que usted entre a un marco que yo le voy a crear, que lo vamos a denominar jurisdicción especial. Yo creo que eso es coger a un cóndor de los Andes, con toda la hermosura de sus alas inmensas y el vuelo majestuoso que puede cruzar los Andes, ¿no? Y ponerlo en una jaula. Puede ser una jaula grande, puede ser una jaula de oro, podemos ponerlo en un zoológico donde podamos estudiarlo, donde podamos maravillarnos, pero es enjaular a un cóndor. Y eso lo único que va a llevar es a que caiga en la extinción. ¿Qué es lo que yo creo entonces? Que no hay que tratar de ponerle un marco de juridicidad a un fenómeno del pluralismo jurídico que está presente, que es palpitante y que está activo en nuestra sociedad, sino que lo que debiéramos hacer es cambiar el foco y empezar a mirar hacia dónde están esas experiencias, no para colonizarlas, sino para entenderlas, dialogar con ellas y ver
Y esto es una apuesta ideológica en la que yo quisiera que muchos y muchas nos pudiéramos montar, para ver que nuestro derecho, que el aporte que tiene nuestro continente y que tiene nuestro país a la teoría jurídica, en términos generales, a la teoría del derecho, es pensar el derecho allá. No traigamos al cóndor, no lo encerremos porque lo vamos a matar de hambre. ¿Sí? Lo vamos a matar de aburrimiento sin poder cruzar con vuelo majestuoso las 3 cordilleras de nuestro país. No lo traigamos acá. Si queremos entender nuestro aporte a la teoría del derecho, a la teoría de la justicia, al entendimiento de la administración de justicia y, ojo, a la construcción de paz en nuestro país, vamos a mover el foco y vamos a conocer esas experiencias y vamos a construir, en una lógica de intelectualidad colectiva, vamos a construir derecho con ellas. Y no, digamos, no derecho, derechos. Constituyamos un escenario para el estudio del derecho y las instituciones más autóctono, más propio, más frente a lo que somos. Lamento no haber traído el mapa, pero es que si ustedes observan en serio la cobertura territorial que tiene la justicia comunitaria en comparación con la cobertura territorial de la justicia judicial, uno se da cuenta de que tiene una enorme riqueza, pero no la está observando por estar viendo todavía el modelo desgastado de una justicia con daño, de una justicia colonizada y de una justicia que basa sus patrones de acción e intervención en la retribución. Pues doctor Arturo Suárez, muchísimas gracias por sus valiosos aportes en este nuestro 6º Congreso Internacional en Prácticas y Justicia Restaurativa.